37,5 creo. Ahora ya estaba de 38 semanas y 3 días. Cuando vino la semana pasada a hacer el monitoreo, se le constata un registro hipertensivo de 150/90, por lo cual se le sugiere hacer un laboratorio todo. La paciente no quiere quedarse esperando, entonces se retira, o sea, sin recomendación nuestra, se da la fuga. Consulta hoy la paciente nuevamente a la mañana, a nuestro consultorio de monitoreo, en donde se le hace un monitoreo, bueno, y se constata que está en trabajo de parto. Entonces se la sube a preparto. En ese momento estaba normotensa. Durante el trabajo de parto estuvo todo el tiempo normotensa. Hizo un trabajo de parto que evolucionó muy bien. Alrededor de las 12 horas, hacemos 12 horas de la hora del mediodía, hicimos un parto normal. Nace una bebé de término con muy buen peso, creo que a 3,4 kilos pesó, muy bien. La mamá todo bien, un alumbramiento normal y baja a la sala. Baja a la sala de internación alrededor de la 1, de las 13 horas, en donde las enfermeras, bueno, como recién la trasladaban, la mamá se estaba acomodando todo, le constatan un 150/90. Bueno, esperan un poquito, dicen, bueno, vamos a ver si se acomoda y le iban a volver a controlar la presión. Cuando le vuelven a controlar, le vuelven a tomar 140/90, por lo cual le avisan a los médicos, bueno, estamos ahí pendientes y no refería, la evalúa una residente, a esa puérpera reciente. Esta mamá no refería a ningún pródromo, nada. Eso eran alrededor de las 14 horas. Bueno, no se toma ninguna conducta. Se la vuelve a reevaluar. Posteriormente seguía con el 140/90, no había excedido eso. Y nos llaman 15:30, casi 16 horas, que había convulsivado. Estaba en su cama y convulsivó. Hizo una convulsión tónico-clónica y cuando fuimos ya estaba recuperándose. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué me quisieran preguntar en cuanto a un poco la historia que les comenté? ¿Qué conducta, qué podríamos sospechar? ¿Qué conducta se toma? ¿Qué podemos diagnosticar con estos datos? Sospechamos tal vez de una preeclampsia, profe. Preeclampsia, ¿no, profe? Preeclampsia. Ahí está. Muy bien. ¿Por qué? ¿En qué momento se tomó la presión arterial y se diagnosticó? No escuché esa parte. Un registro hipertensivo, un 150/90, que se tomó la semana pasada con un embarazo ya de término, 37,5 semanas. Sin pródromo. ¿Tuvo controles prenatales? Sí, en los controles prenatales que tuvo eran controles adecuados, tenía por lo menos 5 controles en el carnet de control prenatal y eran todos normotensivos. ¿Y el laboratorio, profe? ¿Cómo? El laboratorio todavía no me lo pasaron. Claro, cuando ella se negó a irse, o sea, cuando ella se fue, en la semana 37, que se le detecta el registro alto de tensión arterial, después se hacen los laboratorios cuando se ingresa la paciente, ¿o no? Se hizo un laboratorio, o sea, ella cuando se retira, que se niega a quedarse, tampoco era que le íbamos a internar, sino que nosotros hacemos una evaluación previa, ¿cierto? Sacamos todo un laboratorio completo, que ustedes me van a decir qué le vamos a pedir en ese laboratorio completo. Y en base a eso, que el laboratorio por guardia demora alrededor de 1h30, 2 horas, vamos viendo los parámetros, cómo está en ese laboratorio, si está dentro de un rango normal o están muy alterados. Se vuelve a reevaluar la presión arterial, se vuelve a monitorizar al bebé, se vuelve o se evalúan las condiciones obstétricas si no se hicieron en un primer término, y ahí con toda esa información se reúne para tomar una conducta, a ver si la paciente se puede manejar en forma ambulatoria o es necesario hospitalizarla. ¿Qué pido entonces? ¿Podría incidir? Entonces, profe... Perdón, no, dale, pregunta. Paula, a ver. No, quería preguntar, entonces cuando se fue ella, se fue sin ningún tratamiento, ningún hipertensivo oral ni nada.
Nada, Directamente. porque tampoco se llegó a hacer el laboratorio. Ok. En el laboratorio incluimos Entonces, muestra de orina también, No solo sé. no. ¿Qué, Mateo? ¿Qué me querés preguntar, Mateo? Si en el laboratorio, cuando estábamos hablando recién, incluíamos la muestra de orina para evaluar la proteinuria, por ejemplo. Sí. ¿A vos te parece necesario? Sería, Sí, sí. Sí, tenemos, si contratamos hipertensión arterial, sí. Exactamente, sí, eso se incluye en un Claro, para el laboratorio diagnóstico de preeclampsia. hipertensión. Ujú. debe ¿Qué muestra de orina de 24 necesitamos? horas, ¿no, profe? 24 horas. Ah, ahí está. China de 24 horas. Ahí está. Jonas y Martín dijeron 24 horas. ¿Solamente con el de 24 horas puedo hacer diagnóstico? Tiras reactivas. Las tiras reactivas que te van a... Eso es lo que leí. Sí, Y una orina aleatoria con mayor a 2 gramos. también. Y hay otro parámetro más, que creo que en una de las guías figura, que les mandé. La relación proteína-creatinina. Creatinina. Claro, hay un aumento de creatinina. Exactamente. El índice proteinuria, creatininuria. ¿Sí? Ese índice, algunas guías lo consideran como que reemplaza a un clearance de 24 horas. ¿Y qué les parece ese índice? ¿Será más práctico? Sí. Sí, ¿por qué, 24 horas ¿por qué, son 24 Jonas? horas. Porque las 24 Exacto. horas hay que recorrer la orina de 24 horas. Exacto, o sea, tenemos que tener la adherencia de la paciente y tenemos que tener el tiempo suficiente para que recolecte la orina durante 24 horas, junte toda la orina, traiga el brocal con todo el PIS para poder evaluar. En cambio, el índice de creatininuria proteinuria es en una muestra de orina al acecho. ¿No? Hay una oliguria ahí, ¿no, profe? Una paciente, como nombramos ahora. Oliguria, ¿por qué habría oliguria? Tenía leído en uno de los materiales que nos mandaste que justamente eso, en pacientes así, ¿no? Con manifestaciones de preeclampsia, se observaba al respecto de la orina, ¿no? En 24 horas una cantidad menor de 500 mililitros. Puede haber. ¿Cuál sería la explicación? No todas hacen una oliguria, ¿eh? Pero Eso sería como un daño de órgano blanco Sí, de hipertensión. insuficiencia renal, quizás. Claro. Ujú, ujú. Pero aparte, porque la paciente, ¿qué le pasa? ¿Cuáles son otros signos que puede presentar una paciente con una preeclampsia? Aumento de la uricemia, de ácido úrico, transaminasas. Edema, Exacto. Ahí están los edemas, ¿sí? Los edemas. Puede tener alteraciones visuales. Ujú, sí, todo eso. Pero los edemas lo que vamos a tener un tercer espacio. Entonces, por eso por ahí el ritmo diurético puede disminuir un poco, ¿sí? Va a perder esas proteínas en un rango nefrótico y podemos tener ahí una oliguria, pero no necesariamente con insuficiencia renal, ¿eh? No necesariamente, salvo que ya tengamos un daño, o sea, algo muy marcado, un daño a nivel renal. O que sea una paciente a la cual se le agrega esta patología en una paciente nefrópata previa, que ya tenía una nefropatía pregestacional y agrega una preeclampsia, que tienen más chance de hacerlo, ¿no? Ahí sí podemos tener una insuficiencia o algún daño renal marcado. Pero si no, va a tener lo que caracteriza este cuadro es la proteinuria de rango nefrótico, ¿sí? Bueno, y bueno, del laboratorio me dijeron que pedían, ahí Tomás estuvo diciendo ácido úrico. ¿Por qué pido ácido Puro úrico? cultivo. Ácido úrico también era un parámetro predictor, digamos, para preeclampsia. Creo que más de 6 miligramos. Sí, porque tiene una característica. ¿Alguien la pudo pesquisar? ¿Por dónde se excreta el ácido úrico? Se elimina por orina, por eso, como el riñón está con esta proteinuria, eliminando las proteínas no
retiene el ácido úrico, entonces por eso se eleva, ¿sí? En las pacientes con preeclampsia. Entonces podemos ser un marcador. Antes se lo consideraba también como el mejor marcador. Todos estos parámetros han pasado por su mejor etapa, pero bueno, me doy cuenta que ninguno de todos ellos es el más específico y que nos va a considerar, sino que hay que hacer una sumatoria de todos. ¿Qué otro parámetro entonces consideramos? Aparte, no nos vayamos con esto de que dijimos de lo que tenemos, la alteración a nivel renal, de los edemas. ¿Qué más se altera si estamos pensando en eso? De lo básico, partamos de lo básico. Hematocrito. ¿Qué le pasa al hematocrito? Aumenta. Hay una hemoconcentración. Exacto, por lo mismo, ¿sí? El líquido se va hacia el tercer espacio, sale de ahí, entonces aumenta el hematocrito. O sea, pacientes que vienen con un laboratorio normal, vienen con un hematocrito de 30, 34, y de pronto llegan a un hematocrito de 40. Se hemoconcentra. La hemoconcentración es un parámetro. ¿Qué otro parámetro dentro del hemograma? Las plaquetas también disminuyen en menos de 100. Exactamente. Ahí, si pasan por debajo de 100, bueno, ya estamos considerando otra cosa, pero que se vayan consumiendo las plaquetas también es un marcador de riesgo y severidad. Y cuando ya tenemos menos de 100.000 plaquetas, ¿qué podemos sospechar? Hay Y una el síndrome de HELP ahí. Una Muy bien. trombocitopenia. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí ya tenemos algo más que una simple preeclampsia, sino que ya podemos tener todo un síndrome que involucra este síndrome HELP. Bueno, y ya metiéndonos con esto, ¿qué otro parámetro se altera en la química del laboratorio? Las enzimas hepáticas, Transaminasa. la bilirrubina. Transaminasa. Las proteínas Exacto. plasmáticas también están aumentadas por la concentración. Sí. Hay un El aumento frotis de sangre la también. LDH. Ujú. La presencia de... Ah, ¿Qué pasa en el frotis? ¿Qué puedes buscar? la presencia de esquismocitos. La deformación Sí. de los glóbulos. ¿Por qué? ¿Por qué se deforman? Son signos Y hay, de... hay Sí, dale. No, dale, tranquilo. Cualquiera, que no sé quién lo estaba diciendo. No, que significa que hubo una microangiopatía. Es decir, Exacto. los glóbulos rojos pasaron por un vaso dañado. Ahí, si nosotros pudiésemos hacer una biopsia hepática, ahí sí podríamos llegar a tener el diagnóstico paterno. O sea, decir, bueno, acá tuvo un síndrome HELP porque está esta microangiopatía, se ve todo esto. Porque hemos tenido la semana pasada no, la anterior, una paciente que fue derivada de la maternidad Martin con un embarazo prematuro de 34 semanas con una plaquetopenia y sospecha de síndrome HELP en paciente COVID positivo. Bueno, la paciente se le evalúa acá, se ingresa con 70.000 plaquetas, normotensa, siempre normotensa, el resto de los parámetros de laboratorio todos normales, no tenía las transaminasas aumentadas, el úrico estaba normal, alrededor de 5. Lo que notábamos llamativo era el consumo de las plaquetas. Por su patología de COVID no tenía ninguna repercusión, estaba con una saturación normal, no tenía por el momento ninguna complicación. A las 2 horas la reevaluamos y ya tenía 50.000 plaquetas. Así que decidimos operarla, se la opera, sospechando un síndrome HELP. La paciente en el quirófano hace un registro hipertensivo, un 150-90, no más de eso. Sale del quirófano, bueno, se ingresa a unidad de cuidados intensivos, una terapia que no la terapia porque está toda saturada, pero bueno, cuidados coronarios donde se hace como una terapia intermedia para un mejor control solamente, pero estaba bien, baja extubada. Digo extubada porque la paciente con 50.000 plaquetas, la anestesia que se le tiene que hacer es una anestesia general, no la podemos punzar, ¿sí? No se le puede hacer un bloqueo peridural ni raquídeo. Entonces se la extuba, baja ahí a
a la coronaria. La paciente cursa ahí sus primeras 48 horas bien, pero demoró alrededor de 72 horas en mejorar las plaquetas. Entonces ahí siempre tuvimos la duda, se recuperó bien, después todo bien, su bebé prematuro hizo un poco de distrés, pero creo que, no sé si ya, la semana pasada creo que ya le dieron el alta de la neo. Estuvo alrededor de 15 días, pero estuvo bien. Pero esta paciente siempre tuvimos la duda de que me parece que fue algo más que un síndrome HELP, porque un síndrome HELP, cuando uno finaliza el embarazo, cuando uno hace el alumbramiento, se retira la placenta, en 24 o 48 horas, o sea, por lo general la paciente se recupera, o sea, empieza a mejorar todos los parámetros. Esta paciente no, demoró un poco más, demoró alrededor de 48 horas más en recuperar. Costaba mucho que recupere esos parámetros. Y está descrito, hay una superposición de COVID y síndrome HELP que todavía no se termina de definir, pero es una complicación que se puede presentar. Así que, bueno, como verán, hemos tenido de todo. Bueno, ¿qué más de la...? Profe, Sí. para mejorar el recuento de plaquetas, ¿se da corticoide o no? Sí, Sí. también. La paciente estaba con corticoides porque ya las pacientes con COVID las heparinizamos y también se les ponen los corticoides. Así que aparte era un prematuro, tenía corticoides, pero bueno, eso no cambió la secuencia esta de plaquetopenia. Profe, creo que Victoria está intentando ingresar en la clase. A ver. Sí, perdón, Victoria, admitir. Ahí está. Bueno, ¿qué más me pueden decir entonces de preeclampsia? Tenemos entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Nosotros creo que nos fuimos al laboratorio, creo que ya mencionamos los parámetros, pero clínicamente, ¿qué vamos a buscar? La presencia de proteinuria. Eso del laboratorio, pero clínicamente. Cefaleas también. Sí. Presión arterial elevada. Bueno, ahí, arranquemos por orden. Presión arterial, Martín. ¿Cómo definimos nosotros preeclampsia? ¿Cómo tienen que ser esas presión arterial? Tiene que ser por encima de 140 en la sístole y 90 en la diástole. Exacto. ¿Y eso? ¿Un solo valor? No, después puede ser preeclampsia severa cuando pasa a 160, ya se puede considerar severa. 160 en la sístole y 110 en la diástole. Está bien. Pero Antes de pasar a la severidad, yo digo, ¿cómo hacemos para diagnosticar? Con que yo le tome un 140-90, ya digo, es una preeclampsia. No, mínimo. No. Más 2 meses. Con un Dos lapso. tomas separadas por 6 horas. ¿Eh? Dos tomas separadas por 6. Exacto, tenemos que tener mínimo 2 mediciones, ¿sí? Yo no puedo, o sea, eso es para considerar. Primero empiezo diagnosticando hipertensión gestacional, ¿sí? Y tengo que tener las mediciones separadas, ¿sí? 6, 12 horas de separación, bueno, considero que estos registros sí son de hipertensión, que puede ser gestacional o pregestacional, y si después le agrego los otros cambios, puedo decir que se trata de una preeclampsia, ¿sí? Bueno. ¿Y cómo hago puede para ser que saber? la aplicancia tiene que ser entre lo que es la semana 20 de gestación y la 12 del puerperio. Si yo, por ejemplo, registro una tensión arterial elevada en la primera consulta, en el primer trimestre, por ejemplo, eso ya me indicaría una hipertensión crónica de la madre, por ahí no diagnosticada. ¿Qué opina el resto? Que sí. Sí, Entendido. La preeclampsia puede ser antes de las 20, pero muy cercana a las 20 semanas. Claro. Uh-huh. Muy bien, sí, esa es la primera clasificación que hacemos, o sea, si se trata de algo producido por la gestación o que la paciente lo tenía previamente y se diagnostica en la gestación, ¿sí? Esa es la primera diferenciación que tenemos que hacer. Pero yo les repaso esto, o sea, acuérdense bien la definición de hipertensión, ¿sí? ¿Cómo vamos a diagnosticar la hipertensión en el embarazo? Tenemos que tener 2 mediciones separadas, ¿sí? Mínimo 6 horas, ¿eh? Entonces, ahí sí, con registros iguales o mayores a 140-90. Y después, bueno, vamos a ver, en base a que subamos los valores
de los registros en milímetros de mercurio, vamos a ver si nos metemos en distintas severidades. Pero bueno, primero eso, pregestacional o gestacional. ¿Y por qué consideramos que la preeclampsia, junto con todos los otros síndromes o todos los otros diferentes parámetros alterados, como pueden ser una eclampsia o un síndrome de HELP, ¿por qué consideramos que tienen que ser después de la semana 20? Que después de la semana 20 finalizaría la segunda implantación y esa sería la fisiopatogenia o más que nada es lo que se sabe de preeclampsia, una insuficiencia placentaria. Exacto. Sí. Exacto. Si estuvieron en el seminario que di, van a ver ahí que ahora lo repasamos el 15, donde vamos a hablar con el doctor Cámpora de restricción de crecimiento y bueno, todo lo que es patología hipertensiva específica. Entonces ahí, bueno, vamos a repasar un poco todo esto, pero es la teoría más aceptada, ¿sí? Y cada vez más aceptada es esta, o sea, las oleadas de transformación del trofoblasto serían las que estarían fallando en las pacientes que generan la preeclampsia y sus diferentes manifestaciones, que se incluye como insuficiencia placentaria, ¿no? Entonces ahí puede hacer diferente manifestación clínica, puede ser una preeclampsia, un HELP o hasta un desprendimiento. Entonces por eso no se recomienda, profe, la dieta hiposódica, porque la fisiopatología es otra. Exactamente, o sea, la dieta hiposódica no le va a generar mucho beneficio a estas pacientes que son con esta patología de la gestación. No es ese el mecanismo. Bueno, y si es pregestacional, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué consideramos ahí? Habría que hacer un cambio de fármaco para disminuir la presión. Depende. ¿Por qué cambio? Claro, ¿por qué cambio de fármaco? Los IECA que son teratogénicos, o sea, sobre todo en el primer trimestre, si es que ella está usando. Si está usando un IECA, sí, o sea, al diagnóstico del embarazo, o si hace una planificación, debería suspenderse, ¿no? Porque son teratogénicos y están contraindicados en el embarazo. Antes estaban contraindicados en la lactancia, después se revió que eso se pueden utilizar en la lactancia, así que en las pacientes que son crónicas se puede reanudar una vez que se hace el parto. Aparte de ese cambio, ¿qué más hacemos con las pacientes hipertensas que son pregestacionales? ¿Nos quedamos tranquilos? Decimos, no, ella tiene la hipertensión. Un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Tienen un factor de predisposición para el desarrollo de preeclampsia. Alto, exacto. Los controles debían ser 3 veces por semana de hipertensión, ¿no? Sí, aparte de los controles, o sea, por ahí en una paciente que debe ser controlado su embarazo en una unidad de alto riesgo, ¿no? O sea, no, lo que yo, nivel bajo. Profe, lo que estudié, no me claro lo del Doppler de las arterias uterinas. ¿Se usa eso como método preventivo de la preeclampsia? Sí. Más que preventivo es un indicador pronóstico, o sea, nosotros vamos a ver qué va a pasar, si son pacientes que tienen más riesgo o no. Para prevenir hay una terapéutica que se hace, ¿sí? Para disminuir el riesgo de hacer una preeclampsia temprana, ¿sí? Pero tengan en cuenta que todos estos métodos, o sea, si quieren ahora les comento bien el screening, que bueno, es básicamente lo que yo hago. Pero estos métodos se estudiaron para preeclampsias tempranas, que son las más complejas. Porque ahora quiero que retomemos el caso que les comenté recién. La paciente está de 38 semanas 38 semanas 3, que me convulsivó ahora en el puerperio. Lo que nosotros con los métodos del Doppler de uterina y todo el screening de insuficiencia placentaria que se plantea para realizar en el primer trimestre junto con la translucencia nucal, es para pronosticar cuáles son las pacientes que van a desarrollar una preeclampsia temprana. ¿A qué se considera temprano? Estamos hablando de estas pacientes que desarrollan la preeclampsia alrededor de semana 32.
¿eh? Que son las que vamos a tener muchas complicaciones porque tenemos un prematuro importante y tenemos pacientes que hacen una preeclampsia severa, que pueden debutar directamente con un desprendimiento. Entonces, para ese tipo de pacientes se pronostica, y para ese tipo de pacientes se realizaron estos estudios que después se plantea la terapéutica para disminuir el riesgo de que estos pacientes se compliquen y hagan esa preeclampsia severa temprana. Se le administra la aspirina, previo a hacer el Doppler de las arterias uterinas. Entonces, saber con el Doppler si el parámetro está alterado o no, si ya tenemos una inadecuada transformación de sus arterias. ¿Se entiende? Con el Doppler nosotros lo que evaluamos es la transformación de estas arterias, ¿no? ¿Y qué les parece que hacemos con la aspirina? Permite que no se desarrolle ese estado protrombótico. Sí. Se inhibe la agregación plaquetaria. No. Cada vez ese estado inflamatorio, digamos. Ahí está, ojo, no confundan, porque si bien el ácido acetilsalicílico es un antiagregante, pero también es un antiinflamatorio, ¿sí? Y la dosis que estamos usando no es de antiagregación. Estamos usando 100, 150, que también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces lo que queremos tratar es más que nada el fenómeno inflamatorio que está sucediendo, que es también una base fisiopatológica de la preeclampsia. Disminuir todos los metabolitos de la inflamación. Por eso también se han probado otros medicamentos, que es la hidroxiclorosina, que también está funcionando, ¿sí? Y se utilizan también. La heparina también tiene un efecto antiinflamatorio, por eso también está indicada en algunos casos. Más que nada en pacientes que ya tienen una base, como estuvimos viendo la otra vez, pacientes con alguna patología reumática o del sistema inmune. Eso se usa en Sí, pregúntame, ¿quién? No sé. Por eso se usa en pacientes de alto riesgo. Pues yo he leído que se usan en solamente pacientes de alto riesgo en el tercer trimestre, si no, no se usa. No, se usa la aspirina. La aspirina se la puede usar en todas las pacientes. Lo que pasa es que hacemos los factores de riesgo cada vez se están incluyendo más. O sea, tenemos muchos factores de riesgo, ustedes van a encontrar muchos, pero cada vez se están incluyendo más. Y el screening, como lo dice la palabra screening, tendría que ser para toda la población, para todas las embarazadas. Entonces ahí nosotros podemos, obviamente, en las pacientes de alto riesgo son las que van a tener mayor riesgo de presentar esta preeclampsia temprana alrededor de la semana 32, y entonces esas son las que más se van a beneficiar. Pero esta paciente que les comenté, ¿qué les parece a ustedes? ¿Hizo una preeclampsia? ¿Hizo una eclampsia o no? Profe, ¿podés repetir? Si convulsionó su eclampsia. Sí. Si convulsionó y le constatamos el registro hipertensivo, es una eclampsia. ¿Sí? Si no lo escuchaste, Victoria, te broma. Nada. Después ahora te lo comentamos. Pero eso, ténganlo muy presente, ¿sí? No sé si nos estamos quedando sin tiempo, nos volvemos cualquier cosa a conectar. Pero esa paciente ni siquiera tuvo proteinuria, digamos. No sé, todavía no me... No lo sé. No hay datos. Estoy renegando, pero En el laboratorio. todavía la residente no me mandó el mensaje diciéndome el laboratorio. Pero bueno, lo más Esa probable fue mi pregunta cuando la chica se fue hace una semana. O sea, ¿no se usa prácticamente las pilas reactivas, por ejemplo? No, porque no se les llegó a sacar el laboratorio. No se llegó a sacar el laboratorio. O sea, porque el laboratorio, o sea, nosotros estamos con un consultorio en donde se hace el monitoreo. Se le constata eso, bueno, perfecto, hacemos la orden, la indicación, se le pasa al personal de enfermería para que realice la extracción, tome la muestra, todo. La paciente se fugó, o sea, desapareció del pasillo, no estaba más. No llegó a la instancia de tomarse el laboratorio. Entonces, bueno, vuelve en trabajo de parto con la hipertensión
y en el puerperio inmediato hace la convulsión. Pero es una preeclampsia severa llegó a una eclampsia, ¿sí? Este, Si se hubiese diagnosticado que era una preeclampsia antes de que huya, ¿ahí se daba como preventivo el sulfato de magnesio? no, No, solamente en el cuadro de eclampsia, no como preventivo. ¿cuándo damos como preventivo el sulfato de magnesio? Si aparecen prodromos también. Claro, como tiene cefalea intensa. ¿Y qué más? Derecho. Epigastralgia. El dolor, claro. Aparte de los Trastorno visual. Visión borrosa, autopsia. Aparte de los pródromos, ¿qué más? ¿Qué otro parámetro tenemos en cuenta para administrar el sulfato de magnesio? Dolor en epigastrio. No. La edad gestacional. Hiperexcitabilidad. Por ahí viene un lado, porque hay una doble indicación del sulfato de magnesio. Para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Eso es para neuroprotección o sea, fetal y recién nacido. Pero el sulfato de magnesio para una patología hipertensiva. ¿Qué otro parámetro tomamos en cuenta? Que creo que Martín algo dijo cuando hablaba de severidad. Un aumento brusco de la presión arterial. Claro, que suba por ahí 160. Sí, pero no tenemos en cuenta la 110. sistólica, más la diastólica. Cuando la diastólica, sí. Cuando la diastólica supera los 100 milímetros de mercurio y aparecen pródromos, ya la mayoría de las guías recomiendan la protección, la neuroprotección, la estabilización de las membranas con el sulfato de magnesio. ¿Sí? Ahí sí. O otra situación que es la que mencionaba ahí Jonas, que la paciente hubiese estado con un embarazo de menos de 32 semanas, ¿sí? Y que nosotros hubiésemos estado considerando que ese bebé ya tenía que nacer porque a lo mejor tenía una restricción grado 3 o porque la paciente ya estaba haciendo un síndrome HELP y que el tratamiento del síndrome HELP es que se finalice el embarazo y lo teníamos que hacer antes de la semana 32, entonces ahí le íbamos a administrar el sulfato de magnesio, pero para una neuroprotección de fetal y del recién nacido. ¿Sí? Lo que sí pudiésemos haber hecho si la paciente se hubiese quedado la semana pasada, ¿qué cosas podríamos haber hecho? A lo mejor la convulsión la hacía igual, pero ¿qué podríamos haber hecho? Bajar la presión arterial. Claro, un tratamiento ambulatorio. ¿Y qué más? Y se podría haber determinado mejor el cuadro y ver si era para internación o si era para tratamiento ambulatorio. Exacto. Ya se podría haber hecho, o sea, tranquilamente la paciente podría haber estado, o se iba a su casa o se quedaba, pero con un diagnóstico. Tenés una preeclampsia, tenés una hipertensión gestacional. Si se queda, ganamos la dejamos internada 24 horas. Es medio ya contradictorio, porque con un embarazo de término, ¿qué haríamos? Inducir el parto. Inducir el parto. Exactamente, o sea, se la deja para finalizar, no para estudiar mucho más. O sea, ¿qué vamos a estudiar? Si ya tiene un embarazo de término, un recién nacido que nació, yo les dije, con 3 kilos 400 aproximadamente, o sea que ya estaba con un peso adecuado, ya había superado semana 37. Si la paciente vino, no sé si vino jueves o viernes la semana pasada, se la dejaba internada y se la inducía el otro día. Evaluar, sobre todo, condiciones obstétricas. A lo mejor ya tenía algo de modificaciones cervicales, a lo mejor ya tenía un canal permeable, 2 centímetros de dilatación, no sabemos, porque si ya llegó hoy, martes, llegó creo que con 6 centímetros, evolucionó rapidísimo y anduvo bien el trabajo de parto. Bueno, ahí me está llamando mi residente. Nos volvemos a conectar en 5 minutos, ¿sí? Sí. Dale. Ren.
Bueno, ahí estamos retomando. Perdón, le pifié yo, me metí en otra. Había dado inicio a otra reunión. Bueno, creo que estamos todos ahí los que estábamos conectados. Ya estamos, son 11. Bueno, faltan algunos ahí. Bueno, por ahí estamos. Bueno, novedades del caso. A ver, el índice. ¿Cuánto saben el valor para considerar un índice positivo? Proteinuria que tetininuria, ¿no? El índice que veníamos hablando. Más de 2 gramos, ¿no, profe? No. 3, ¿verdad? 3 gramos en proteinuria. Claro, eso es para la proteinuria de 24 horas, estamos hablando, sí, 300. El índice se lo considera 300 porque es un cociente, ¿eh? No es los gramos, ¿sí? Es el cociente, es la relación entre la proteína y la creatinina que se mide en orina, ¿sí? Un índice superior a 300 es positivo y cuando es inferior a 300 se lo considera negativo. Esa paciente le vino 6.000 el índice, así que era francamente no una eclampsia, no dejaba ninguna duda. ¿Cuántos años tenía, profe? 16 años. Ah, vos no escuchaste el caso, ¿cierto? ¿Y tenía algún daño de órgano blanco que no? No, o sea, las membranas que se le complicaron a nivel cerebral hizo la convulsión, nada más. Otro daño, ahora todavía no tenemos ningún daño.
El resto del laboratorio estaba todo normal, hematocrito normal, plaquetas normales, 400.000 plaquetas, las transaminasas bien, y un úrico que estaba normal. Creo que estaba positivo ahí, alrededor de 7, pero no más que eso. Profe, ¿y en el parto, hemorragia o la placenta se ven alteradas, algo de eso? No, fue un recién nacido con un peso adecuado, un alumbramiento normal, la placenta no mostraba ningún signo de trombosis, de calcificaciones o fibrosis que podemos llegar a ver, o un cordón muy, muy fino que se puede llegar a ver en esos casos. No mostraba nada de eso. Porque repasando un poco la evolución, nosotros, si tenemos en cuenta lo que es esta fisiopatogenia de la preeclampsia que describimos, esta mala transformación o mala adecuación de las arterias maternas a la gestación, se toma también una teoría en que todos los embarazos pueden terminar en una insuficiencia placentaria. O sea, van a terminar en una insuficiencia placentaria. Lo que pasa es que hay embarazos que lo van a manifestar antes y otros lo van a manifestar después. Porque no sabemos, o sea, el embarazo tiene un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo determinado. ¿Hasta cuándo consideramos que un embarazo uno lo puede esperar? O sea, ¿hasta cuándo considera el término del embarazo? 41 semanas, como máximo. Exacto, 41,6. Nosotros porque hay mucha evidencia, se considera que todas las guías indican que no es recomendable que el embarazo sobrepase 41,3, pero el cronológicamente prolongado es por encima de 41,6, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estudios, se hicieron diferentes estudios, evidencias, o sea, observacionales en cuanto a embarazos en donde se encontraron que por encima de esa edad gestacional, de 41,3, había mayor incidencia de meconio. O sea, y la tasa y la velocidad de crecimiento de ese feto recién nacido no se veía incrementada después de esa semana. O sea que entra en una meseta. No sigue creciendo y tiene mayor riesgo de mortinato, ¿no? De meconio agudo. Entonces, por eso las recomendaciones de las guías para finalizar un embarazo es hasta 41,3. ¿Sí? Hay algunos trabajos, todavía hay algo de evidencia que están hablando de bajar un poco esa edad gestacional también. Algunos hablan más, una semana menos todavía. Pero bueno, por ahora no se cambió. O sea, nosotros esperamos todo embarazo hasta las 41,3. Un embarazo normal hasta las 41,3. Se puede inducir. Porque nosotros sabemos que la fecha probable de parto que estamos calculando con esa simple formulita que ustedes aprendieron en la primera tutoría, se calculaba para una edad gestacional de 40,3. Que es donde se observó, también son todos estudios observacionales, se observó que se sucedían el mayor número de trabajos de parto, o sea, se entraban espontáneamente en esa fecha. Por eso la fórmula calcula para ese tiempo. Pero bueno, la teoría de la patogenia es que todas las pacientes van a terminar desarrollando algún grado de preeclampsia si el embarazo se prolongase indeterminadamente. Lo que pasa es que están las pacientes que lo pueden hacer a la semana 42, que no las vamos a ver nunca, aquella que lo hace a la semana 40, que son pocas las que vamos a ver porque a lo mejor se finaliza antes el embarazo. Y esta paciente, como la que tuvimos hoy, que lo hizo, es una preeclampsia / eclampsia del término, en una gestación de término. ¿Es una complicación? Sí, es una complicación, pero estamos hablando ya de un embarazo de término. O sea, las que nosotros debemos prevenir son aquellas que se encuentran por debajo de semana 37, que van a ser las más graves, porque aparte de tener una complicación que es frecuente, que les dije que sucedía en el 3 al 5% de los embarazos, que son las patologías hipertensivas, vamos a tener un prematuro, ¿sí? Y la tasa de prematuro sigue siendo elevada. Entonces vamos a tener un prematuro iatrogénico, porque si nosotros encontramos que tiene un síndrome HELLP, lo tenemos que hacer nacer, lamentablemente, o porque si la paciente viene convulsivando, vamos a tener que hacerle nacer a su bebé, o porque lamentablemente ingrese con una clínica de desprendimiento, que también sucede. Tenemos screening, o sea, por ahí que han sido tardíos, porque
el primer screening propuesto para la preeclampsia fue en semana 22, o sea, con la segunda oleada de transformación. Pero bueno, después con los estudios que hubo en cuanto al ácido acetilsalicílico como terapéutica, entonces se bajó ese screening al primer trimestre para poder implementar esta terapéutica y disminuir la chance de que estas pacientes de alto riesgo desarrollen esa preeclampsia severa temprana, menor a 37 semanas. Para eso sí tiene una altísima especificidad la terapéutica y el screening, ¿no? Para detectar esas pacientes. Así que bueno. ¿Qué más les quería comentar? ¿Y puede ser que en el tercer trimestre se había hablado de ese screening también? Porque Sí, decía primero y segundo y tercer trimestre también. primero, segundo, y ahora últimamente esto hace más reciente, todavía no están todos de acuerdo, pero se lo incluye en un tercer trimestre. Para esto, para pronosticar esto que yo les comenté, esta paciente, o no sé si para pronosticar, sino para detectar esta paciente que me puede hacer esta complicación. ¿Podríamos haber visto algo? Podríamos haber visto algo, digamos. Claro, Pero porque eso son depende. embarazos que vienen normal, son embarazos que vienen todos normal, o sea, el control de embarazo era todo normal, no tenía registro hipertensivo, la curva de crecimiento del feto era normal, pero bueno, no tenemos, a lo mejor, no tenemos, sí, un screening Doppler. No sabemos en qué valor, ¿por qué? Porque si bien la mayor modificación de las arterias uterinas sucede en semana, en primer trimestre y en el principio del segundo trimestre, durante toda la gestación van a tener una remodelación las arterias uterinas y tienen que seguir alimentando a la placenta. Pero si las arterias uterinas mostraban alguna pulsatilidad ya superior a un percentil 95 en el tercer trimestre, son pacientes que pueden hacer estas complicaciones y lo estamos observando. Lo que pasa es que no está todavía no está aceptado y no está implementado en toda la población. O sea, no lo estoy haciendo en todos los embarazos, porque no hay evidencia todavía que me lo avale y que diga, bueno, hay que hacérselo a todas las embarazadas a partir de semana 30, porque no sabemos la edad gestacional tampoco. Se sigue discutiendo en qué momento hacer esa ecografía. La hacemos a las 32, la hacemos a las 35, la hacemos a las 36. No se sabe. Todavía no tenemos una evidencia que nos pueda ubicar esa ecografía que nos permita pronosticar cuáles van a ser aquellas pacientes que van a hacer una preeclampsia severa del término del embarazo. Entonces sabemos que para qué la vamos a dejar llegar a semana 39, si la podemos hacer nacer un poco antes para que no haga esta complicación. Pero eso todavía no está del todo observado, así que no tenemos mucha evidencia. Sí está aclarado que bueno, el screening para las pacientes, sobre todo de alto riesgo, que cada vez se incluyen más factores de riesgo, se debe realizar en un primer trimestre. El screening completo incluye la medición de la presión arterial media, la anamnesis con todos los antecedentes patológicos personales, familiares y obstétricos, y la medición del Doppler de arterias uterinas y la medición de la bioquímica, en donde volvemos a dosar estas hormonas, la proteína asociada al embarazo y bueno, el PLGF no lo tenemos para hacer todavía, pero lo hacemos incompleto al screening, lo hacemos solamente con la PAP-A. Pero eso sí está aceptado y eso sí se debe hacer en el primer trimestre. Para poder implementar, en el caso que sea un screening positivo, una paciente que tenga más chances de desarrollar esto, implementar la terapéutica antes de semana 16. Bueno. ¿Qué más? Y si tenemos solamente la hipertensión, yo puedo diagnosticar una preeclampsia. Sería hipertensión inducida por el embarazo, si es después de la semana 20. Sí. Claro. Hipertensión gestacional. Sí. Pero
Pero sí, después puede evolucionar a preeclampsia. Sí, porque, no, yo les preguntaba porque también no sé si, creo que algo se habló en esas guías, en lo cual cambió un poco la definición de preeclampsia. No necesariamente vamos a esperar la proteinuria. Puede haber tocamiento de órgano blanco también. Exacto. Y más que tocamiento de órgano blanco, hay un tocamiento primordial. Hepático puede ser, ¿no? No, algo más importante. Está bien que el hígado es muy importante, ¿no? Pero más importante para la vista de los tetras. ¿Fondo de ojo? Por eso hay que hacerlo en fondo de ojo. ¿Los edemas? No. ¿Qué puede estar afectado? Que Una nosotros digamos. restricción de crecimiento. Exacto, que ya tengamos una repercusión fetal. Que ya tengamos una repercusión fetal. Una paciente con registros hipertensivos, en donde nosotros ya diagnosticamos una restricción de crecimiento, es probable que a lo mejor la proteinuria me la hace un poquito más después, pero ya no necesito esperar la proteinuria. Yo ya puedo diagnosticar una preeclampsia. O sea, no solamente una hipertensión inducida por el embarazo, sino que ya estoy diagnosticando algo más. ¿Por qué? Porque tengo una restricción de crecimiento. ¿Sí? Sea el grado que sea una restricción tipo 1, tipo 2, tipo 3, ya tengo algo más. Con eso se modificó. Ahora no esperamos a tener una proteinuria positiva para decir tiene una preeclampsia, sino que si tenemos algo más, ya podemos considerar una preeclampsia. Y esto otro que les quería dejar muy en claro, por eso les conté la historia de esta paciente, el caso de esta paciente que tuvimos justamente hoy, eso. Grábenselo bien, ¿sí? Toda convulsión en el contexto del embarazo, el embarazo incluye el puerperio, es una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Es una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario. Y estamos hablando de que, ¿cuánto tiempo en el puerperio se puede suceder una convulsión? De las 48 horas. Ese es el tiempo donde más riesgo tenemos, ¿sí? Así que bueno, volvemos siempre a lo mismo. Por eso el puerperio inmediato es el que nosotros mantenemos la internación. Las pacientes van a estar internadas por un lapso mínimo de 24 horas, que se puede extender a 36 según el caso, o más, ¿no? Bueno, si hay complicaciones, pero bueno, mínimo son 24 horas, en donde nosotros vamos a vigilar esto. Si bien hay casos descritos, son muy poco frecuentes, que ha habido casi una semana después convulsiones por trastornos hipertensivos, pero bueno, son los menos frecuentes, ¿no? Pero el momento que más vamos a vigilar es el momento del trabajo de parto, el parto y el puerperio inmediato, en donde las pacientes, que a lo mejor vienen todos normales, pueden debutar como debutó esta paciente que les comenté hoy. Sacando esto que les dije yo del registro hipertensivo que se le había constatado la semana pasada y que la paciente, bueno, no, se dio a la fuga. Sacando eso, ¿qué otro factor de riesgo encuentran en esta historia que les comenté? Edad. Tiene 16 años. La edad y qué más. Hay una más. Que era primigesta. Primigesta, exacto. Eso es simple. Y no tenemos mucho, o sea, antes había un poco más, ahora disminuyó un poco, pero siempre tenemos por ahí 3, 4 al año tenemos. Y hubo, sin ir más lejos, hubo una que vino, la trajo hace 15 días también, la trajo la ambulancia porque había convulsivado. La ingresa acá post-convulsión y cuando estaban pasándola de la camilla de la ambulancia a la camilla de preparto, convulsiva nuevamente. Así convulsivó nuevamente. Y ahí pero esa paciente, bueno, venía con todavía con el embarazo sin finalizar, ¿no? Así que también un embarazo de término,
y se operó, se hizo necesario y nació todo bien. Pero no tenemos muchos, pero por semestre aparecen un par, 2 o 3, así que acá está la segunda. Esta si bien fue en el puerperio, pero también una convulsión. Sigue siendo frecuente y sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad materna, los trastornos hipertensivos. Si bien hoy nos estamos viendo bastante golpeados por el COVID en el embarazo, tenemos pacientes muy afectadas, bueno, por ahora vamos a ver cómo siguen los números. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más que me quieran comentar de los trastornos hipertensivos? En el tratamiento, tengo un poco desordenado. Sí. Conozco las drogas, pero muchas guías nombran órdenes diferentes o situaciones ambulatorias o las crisis hipertensivas. Está bien. ¿Qué pudieron entender del tratamiento? Son 3 drogas que usamos, o sea, no te creas que nosotros somos muy cráneos para usar muchas drogas, en la obstetricia. No se puede dar mucho. Usamos 3 drogas antihipertensivas, no más de eso. ¿Qué drogas usamos? Atenolol, alfa-metildopa y la betalol, esas. Inifedipina. Bueno, ahí tenemos 3 grupos, ¿no es cierto? Los beta bloqueantes, ahí la NIFE y el alfa-metil. El alfa-metil me interesa que sepan a ver qué mecanismo de acción. Tiene un mecanismo central, el alfa-metildopa. También actúa sobre alfa-adrenérgico central y disminuye la acción adrenérgica. Exactamente. ¿Y qué beneficios tiene? Si lo comparamos con los otros grupos, o sea, con los beta bloqueantes y con los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Y que no estarían sobre el útero? Que no tiene muchos efectos adversos, No tiene muchos efectos adversos, o sea, solamente están descritos la hipersensibilidad a la droga, ¿viste? Pero no tenemos muchos efectos adversos con la alfa-metildopa. Es el caballito de batalla que tenemos, la alfa-metil. Se puede dar durante todo el embarazo. Sí, retirar en el puerperio nomás, decía. Sí, porque ya ahí podemos usar otras drogas, pero bueno, lo que tiene, sí, como desventaja, tiene una desventaja. No sé si se dieron ¿La cuenta. suspensión tiene que ser escalonada, puede ser? No. ¿La depresión del sensorio? No. ¿Que el efecto no es inmediato? Exactamente, muy bien, Victoria. No es inmediato, o sea, yo puedo tener una paciente hipertensa ahora, pero no la voy a poder usar como una droga para tratar la crisis. Sí, para dejar un posterior tratamiento, porque el efecto recién va a empezar dentro de 72 horas. Así que el efecto no es inmediato. Para las crisis hipertensivas tengo que usar otra droga. Hidralacina y clonidina se agregaban. Sí, no las usamos. Son drogas ya un poco más antiguas, no las usamos. La droga que usamos es el labetalol. De los beta bloqueantes, el más aceptado, si bien podemos usar todos, por ahí hay pacientes que son cardiópatas, que son hipertensas crónicas, que ya vienen medicadas por su cardiólogo con atenolol o propanolol, pacientes que son hipertiroides también, están beta bloqueadas con propanolol, se pueden usar. Lo que pasa es que, bueno, todos los beta bloqueantes tienen un efecto que puede perjudicar en el embarazo. No sé si lo encontraron. ¿Qué me puede...? Que baje la tensión arterial más del 20% o menos de 80%. Eso para la crisis, pero no. Como efecto adverso que me puede pasar en el embarazo una paciente, una preeclampsia o una hipertensión gestacional, que yo esté medicando con beta bloqueantes. ¿Refería al concepto de que sea beta no selectivo? ¿Que pueda actuar en pulmón, por ejemplo?
No tanto. Son efectos específicos que pueden generar en la gestación. ¿La bradicardia fetal? Bueno, No. ¿Insuficiencia cardíaca puede ser, profe? No. No. ¿Los políticos? Tienen un efecto tocolítico, pero eso no nos generaría ninguna complicación en el embarazo. Están relacionados con efectos adversos como una disminución en la velocidad de crecimiento del feto y disminución en el líquido amniótico. Todos los beta-bloqueantes. Todos los beta-bloqueantes pueden generar eso. Algunos, por ahí se habló, el lateronol tiene un poco más efecto, pero no llegan a hacer una restricción de crecimiento. Sí pueden hacer una disminución en la velocidad de crecimiento. Y sí tienen más efecto de agentes como para generar oligoamnios, el propanolol y el atenolol. Por eso, el mejor agente que genera menos esos efectos es el labetalol. El que más estamos usando es el labetalol. Y el labetalol lo podemos usar por 2 vías. Entonces, ¿qué beneficios más me puede dar? Se puede usar el efecto inmediato. o intravenoso. Claro. Entonces yo lo puedo usar para tratamiento, para tratamiento crónico por vía oral, y lo uso en la crisis hipertensiva, cuando yo necesito bajar las cifras tensionales. Lo uso endovenoso, por vía parenteral. Ahora esta paciente que les comenté, este caso, estaba con 100, no bajaba, entonces estamos haciendo un bolo de 20 miligramos endovenoso de labetalol. Lo vamos haciendo cada 20 minutos y vamos duplicando la dosis. No hace falta que ustedes sepan esto, porque la verdad que nadie se los va a tomar. Entonces vamos duplicando. Nosotros podemos llegar hasta una dosis de 80. Eso va a llegar en el transcurso de 1 hora, porque cada 20 minutos vamos a ir subiendo la dosis, si no tenemos respuesta. Y es bastante segura y es muy utilizada. Es una medicación que se usa en todas las terapias. Y la tenemos acceso. Cosa contraria con la nifedipina. ¿Qué pasa con la nifedipina? ¿Qué complicaciones puedo tener con la nife? El descenso brusco de la presión arterial. Eso, pero esa no siempre igual, pero claro. nunca se da igual. Claro. Ahora tenemos la otra, la famosa, esa era la que se ponía la pastillita ahí, pero ahora tenemos la de absorción lenta. Entonces, eso se solapa un poco, pero no deja de ser brusco el descenso y puede ser peligroso. Pero hay otra complicación que puedo tener. Más que complicación, otra dificultad. ¿Se puede asociar con sulfato de magnesio? No. Bueno. Otra dificultad que puedo tener a la hora de administrar este tratamiento. Imagínense esta paciente que tuvo una convulsión y que se está recuperando, está medio obnubilada. Y que es vía oral y tiene que estar consciente la paciente. Exactamente. La administración es vía oral. Si la paciente no está despierta, no está consciente, no lo voy a poder usar. Por eso, nosotros usamos la vía parenteral para las crisis. Más en esta paciente que me dijeron que se recuperó muy bien. Bueno, todavía no, ahora voy a bajar a verla, pero supuestamente ya había recuperado su sensor. Así que esa es otra complicación que voy a tener a la hora de usar como un agente para disminuir las cifras tensionales. Bueno, ¿cuál sería la finalidad, del tratamiento ¿Curar la preeclampsia? Evitar daño de órgano blanco, básicamente. Una encefalopatía, nefropatía. Controlarla. Exacto. Claro, mantener Sí. estable la presión. Llegar al término y poder. Exactamente.
esas tres cosas que ustedes dijeron, manejar las cifras tensionales, mantener lo más controlado posible, evitar la lesión de órgano blanco y tratar de acercarnos o llegar al término del embarazo. Esa es la finalidad. Sabemos que con esto no vamos a curar la preeclampsia, ¿sí? No vamos a evitar que la paciente, a lo mejor si está en su trabajo de parto, por más medicada que esté, puede hacer una eclampsia igual, porque hasta que no suceda qué cosa, no vamos a poder estar fuera de riesgo. El desprendimiento de la placenta, dice que se cura cuando... Exactamente. Hasta que no retiremos la placenta, hasta que no se produzca el alumbramiento, todos estos cambios nos van a empezar a retroceder. Entonces el riesgo sigue estando. Por más medicación que demos, por más que le bajemos la presión y se lo planchemos, estamos solapando solamente un signo, no estamos tratando de base la patología. ¿Sí? Bueno. Y en las pacientes que vamos a utilizar, en las pacientes que son de alto riesgo, que tienen un screening positivo, de las cuales les vamos a administrar esta terapéutica de profilaxis, que es el ácido acetilsalicílico, ¿hasta cuándo se lo mantenemos? Semana 36. Exacto. Lo vamos a llevar durante toda la gestación, durante todo el embarazo. Lo ideal sería que esta terapéutica comience antes de semana 16, se mantenga durante toda la gestación hasta la semana 36. ¿Sí? 35, 36, algunos sugieren 35, otros sugieren 36, pero bueno, una semana antes del término, básicamente para permitir después que no haya ningún efecto de esta medicación que pueda interferir en las plaquetas, ¿no? Si bien sabemos que la dosis no tendría por qué generar una antiagregación, pero bueno, se trata de evitar que estas pacientes con 7 días previos suspendan esa medicación. Y el resultado, para mejorar los resultados obstétricos, va a estar limitado por la adherencia al tratamiento. O sea, lo que demostraron todos los estudios también es que la adherencia de la paciente tiene que ser muy buena, o sea, tiene que tomarla todos los días, la medicación, y no olvidársela, y no suspenderla, para poder tener un buen resultado. En esas pacientes sí se encontró un mejor resultado obstétrico. Mejor resultado, estoy hablando de que un embarazo que llegó al término, que no hizo una restricción de crecimiento, que no hizo un desprendimiento, ¿sí? Eso es lo que se evaluó. Se suspende entonces en ese momento y ya después estaríamos en condiciones de poder o finalizar por cesárea o por inducción de trabajo de parto ese embarazo. Y con cifras, digamos, estables, ¿se podría esperar hasta semana 38, 39, 40 si no tiene ninguna complicación? Exacto. ¿A qué hace referencia con eso de que no tiene ninguna complicación? ¿Qué otro parámetro debemos vigilar? Y que no haya aumento de presión arterial o proteinuria. Y más que eso... Síntomas prodrómicos. Y más que eso, volvemos a lo mismo. Una afectación fetal. Claro. Exacto, ¿sí? Vigilancia del feto también, ¿sí? Tanto la valoración biométrica, o sea, cómo viene creciendo, la valoración del ambiente, o sea, cómo es el líquido amniótico, y el Doppler, la hemodinámica del feto y de la madre. Entonces yo con eso voy teniendo todos esos parámetros. O sea, no solamente me quedo con las cifras tensionales, no solamente me quedo con el laboratorio, sino que tengo que evaluar todo. Justamente ahora me comentó también, tenemos otra paciente que ingresó ahora a la tarde con un embarazo de término, 37.6 semanas. Secundigesta, tiene un parto anterior, venía ya tratada con labetalol cada 12 horas por una preeclampsia. Traen la cartilla de TA con, al menos me dijeron, 4 registros de 90 y un registro de 100 de diastólica. Ahora está con 90. Y sigue estando persistentemente
con esos registros. Estamos esperando el resultado del laboratorio y la residente me dijo, bueno, Joaquín, la vamos a dejar internada y vamos a ir viendo. ¿Qué quiere opinar el perro? La vamos a dejar internada y vamos a ir viendo. Y yo le dije, bueno, ¿con qué finalidad la internarías? Y se los pregunto a ustedes, ¿con qué finalidad internamos a una paciente, un embarazo de 37,6 semanas con una preeclampsia, hipertensa? Les doy más datos. El feto, la última ecografía que tiene es de hace 7 días, del 1 de junio, con un feto que venía en un crecimiento en un P25, estaba pesando 2,5 kilos, y líquido normal, Doppler normal. Evaluar, terminar el embarazo, ¿no? Claro. Claro, o sea, más que evaluar y más que dejar internada, le dije, terminar. Hay que finalizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué le pregunté a continuación? ¿Qué tacto tiene? Tiene 4 centímetros, 60% borrado. La naturaleza se encargó sola de decirnos lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, y ahí me manda mensaje que ahora está con 100. O sea que mucho más para hacer no tenemos, ¿no? Tenemos que hacer el parto ahora. O sea, no tenemos. No podemos ser tan ciegos de no querer ver lo que nos está mostrando, ¿no? La paciente. Se Y en encarga el caso de, que no avance, profe, el trabajo de parto, ¿qué se hace? ¿Se induce cesárea? ojo, no, nosotros si repasemos, o sea, el concepto. El trabajo de parto, si nosotros diagnosticamos que está en trabajo de parto, el trabajo de parto es un continuo, se va a evaluar como eso. O sea, si en algún momento vemos que pasó, no hay contracciones, no hay progresión de las modificaciones pasivas, bueno, tengo una distosia, ahí diagnostico una distosia. Si diagnostico una distosia, la tengo que resolver. Si es una distosia dinámica, le falta contracción, le pongo algo uterotónico para modificar, tratar de resolver esa distosia. Rompo las membranas, trato de despegar membranas para generar la liberación de prostaglandinas y modificar eso. Si es una distosia porque no tengo modificaciones pasivas, porque no desciende, porque no dilata, porque está deflexionado, porque tengo una variedad de presentación que me está contraindicando el parto, bueno, ahí tengo que tomar la conducta de la finalización por cesárea. Pero acá nosotros lo que vamos a tener que hacer es, con esta paciente que me están comentando, es inducirla. Porque si bien tiene esas modificaciones, no está en trabajo de parto, porque no tiene una dinámica de trabajo de parto. Tiene las modificaciones porque tiene un parto anterior y se ve que ha tenido contracciones para llegar a 4 centímetros, pero no está en trabajo de parto. Entonces nosotros, con todo este cuadro clínico, el tratamiento es la finalización de su embarazo. En principio les dije, bueno, la dejas internada, mañana a primera hora se arranca la inducción. Si la paciente sigue estando hipertensa y ahora tiene cifras de 100, lamentablemente van a tener que hacerlo esta noche, o sea, no se va a poder esperar a mañana, descansar, va a tener que empezar ahora, siendo las 6:30 de la tarde, y bueno, no arrancará y a lo mejor hace el parto antes de la medianoche. Pero bueno. ¿Se induce con oxitocina? Con oxitocina, sí. Con lo que utilizamos es oxitocina. Si bien tiene acá un borramiento del 60%, o sea que estamos hablando de un cuello de 4 centímetros, el 60% borrado, o sea que tiene un poco más de 2 centímetros de largo ese cuello, algunas guías describían, antes utilizábamos mucho también para madurar los cuellos, usábamos prostaglandina, misoprostol que poníamos, ahora ya está en desuso y la oxitocina tenemos buen resultado. Más en una paciente que ya tuvo un parto. Así que vieron como la patología hipertensiva es bastante prevalente. Y me comentó, aparte, otra paciente que también vino derivada de Baigorria, con una hipertensión gestacional, diabetes gestacional, no insulinizada, que está de 38 semanas y que también tiene un macrosómico de 400 estimados en la última ecografía para las 38 semanas. Y no está insulinizada. Y ahora le tomaron también un registro de 130/90. Así que ahí se juntan las dos cosas, ¿sí? Bueno, se nos ha hecho un poco largo. Creo que ahora nos estamos quedando nuevamente sin tiempo. Nos faltan varios temas. Son un poco más cortos los otros, pero bueno. ¿Les parece que
para el jueves ver diabetes. Dale, sí. Y si quieren, RPM, que es un poco más sencillo, si quieren para el... Nosotros venimos medio desfasados, es decir, ya la semana que viene vamos a tener que tener sí o sí una valoración parcial, ¿no? Tendríamos que hacer algo, si pueden armar algo para de RPM, que es algo corto, no es algo tan complejo. Si se animan, pueden hacer una pequeña presentación. No sé si hay voluntarios, después pónganse de acuerdo, 4 o 5 que por ahí no hayan hecho los anteriores, en lo posible, si pueden armar algo de RPM. Así este jueves lo vemos. Es algo corto, nada que hacemos referencia. Fíjense que podemos tener 2 escenarios distintos en RPM. RPM, embarazo de término o pretérmino. ¿Sí? Si tengo alguna guía también les puedo mandar material. Así lo ven y lo arman. 4 o 5 slides y participan ahí 4 o 5 de ustedes, dicen un poquito cada uno y nos muestran un poquito de qué se trata la ruptura prematura de membranas. ¿Puede ser? Perfecto, dale. Bueno. Vale. Y entre todos hablamos lo que es diabetes. Y también tenemos un caso clínico ahí en el cuadernillo de RPM, así que también lo podemos repasar junto con esa pequeña presentación que puedan hacer. ¿Sí? ¿Les parece entonces el jueves, alrededor de las 10:30, nos conectamos un rato? ¿Sí? Y hacemos eso. Dale. Y bueno, y vayan teniendo presente que la otra semana vamos a tener que hacer una evaluación parcial. ¿Sí? Veo a ver qué podemos hacer.